Muy buenas noches o buenas tardes. Es miércoles de noche, miércoles de oración, y estamos nuevamente en el aire para transmitir un mensaje de la palabra de Dios. Generalmente nosotros estudiamos un tema relacionado con la oración, la consagración en los días miércoles. Pero hoy quisiera revisar algo un poco diferente, que tiene una aplicación bien interesante a los tiempos en que estamos viviendo. Y me refiero al libro de Job. El libro de Job se asocia generalmente con el sufrimiento, con cierto dejo de injusticia y también con la paciencia. Se habla de la paciencia de Job, de la prueba de Job. Y algunos han aventurado aún más a decir de que Dios de alguna manera está probando a Job. Y el libro en general presenta un drama que es el drama humano por excelencia. Vivimos en un mundo de sufrimiento, de dolor, de tragedia, de cosas inesperadas, de cosas que no buscamos, pero que nos llegan de alguna manera. Y esa es la situación de Job. Y no quiero revisar la historia completa con ustedes, sino hacer un análisis de las cosas que pasan en el libro de Job, de las cosas que se dicen, del tema principal del libro, de cuál es realmente la esencia de lo que el libro pretende enseñar o nos enseña. Y voy a adelantar un poco el asunto diciéndoles lo siguiente. El libro de Job nos muestra la confianza absoluta que el patriarca tiene en Dios. En otras palabras, a pesar del dolor y la miseria que inmerecidamente le llegan a Job, Job mantiene su fe inquebrantable en el Hacedor. Analicemos un poco lo que sucede en esta historia. En primer lugar, Job tiene una tremenda confianza, una fe, un conocimiento cabal acerca de la justicia de Dios. Recuerden una cosa, él es acusado injustamente. Él de alguna manera le reclama a Dios, le dice a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y hay una cadencia de quejas y murmuraciones de parte de él. Maldito el día en que yo nací, que sea oscuro, que un montón de cosas. Y más encima aún la esposa le pone un poco de carga emocional a la lucha que tiene Job. Pero en el fondo, Job mantiene su integridad, mantiene su decisión de que él es un hombre justo y es un hombre bueno. Recuerden, cuando Dios argumenta con Satanás, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto en la tierra? Y la idea es que Job, siendo una persona intachable, y realmente lo era, estaba consciente de eso, él le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué es lo que sucede? Pero hay un detalle interesante aquí. El detalle interesante es que él se niega a admitir que Dios lo esté castigando a causa de sus pecados. Y esto es sumamente importante. Él se niega, él dice: yo no he pecado. Él se defiende. Su integridad es un voto de confianza en la justicia divina. Él mantiene que Dios lo justificará. Mantiene que Dios estará con él, que Dios lo limpiará en todo momento. Y miren lo que dice en el libro de Job, capítulo 13, versículos 15 y 16. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
Y aquí hay un detalle interesante que es el hilo que permea toda esta plática. Hermanos, amigos, en estos días aciagos, en estos días tristes, en estos días en que la pesadumbre del alma oprime, debemos confiar en Dios. Debemos mantener nuestra fe y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesús. Él es nuestro compañero. Por eso es que las palabras de Job toman un significado realmente espectacular cuando dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y hermanos, pareciera que muchas veces nos ponemos chatos, humildes, como que el peso de las pruebas, de la persecución, de el dolor, de la enfermedad, de la bruma mental y espiritual que envuelve la sociedad, nos desespera. Pero Él tiene una confianza absoluta en Dios. Dice así: no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Hermanos, es interesante, dice: yo defenderé mis caminos delante de Él. Ahora, en el versículo 16 hay un detalle interesante, quisiera que lo leyera. Estoy leyendo de Job, capítulo 13, dice: y Él mismo será mi salvación. Él mismo será mi salvación. Hay otras expresiones, dice: yo sé que mi Redentor vive. Es tremendo. El capítulo 19 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Hermanos, aquí hay algo que me llama la atención. Los sermones y las pláticas espirituales genuinos son producto de la experiencia de luchar, de forcejear, de pensar y de reflexionar en los planes de Dios para nuestra vida. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel y Daniel y otros muchos más lloraron lágrimas de aflicción al ver la apostasía del pueblo, al ver el odio de los sacerdotes y profetas falsos, y sudaron lágrimas de dolor. Pero esas lágrimas, ese sufrimiento, les permite a ellos tener una conexión más íntima con Dios. Por lo tanto, cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, no tengamos temor. Dios estará con nosotros. La expresión más pura, más tremenda, más cristalina de una profesión de fe genuina es haber pasado por el valle de sombra y de muerte. ¿Cómo pasó Job? ¿Cómo entendió que él, su única confianza, su única fortaleza era Dios? Hermanos, ya diciendo esto, de que Job es íntegro, de que Job es correcto, de que Job dice: esto no pudo haberme pasado por mi maldad, y hay un grito de desesperación de él en relación con su situación, viene algo que empaña completamente la historia, pero que explica muchas cosas en la experiencia humana. Los amigos de Job llegan para decirle: la culpa es tuya, y toman turnos, 3 de ellos, viejos amigos, que cuando ven la condición miserable en que él está, tendido en un charco de cenizas, rascándose con un pedazo de arcilla cocida, lloran por 7 días sin abrir la boca. Pero hermanos, y aquí hay algo que es bien interesante. Hay una teología popular acerca del dolor y el sufrimiento. Y esa teología popular dice que Dios es el culpable del castigo.
Y dice, Dios castiga. Hermanos, y estos tres personajes con el dedo le apuntan y le revisan y le dicen, tú eres culpable. Ahora, si ustedes leen el libro atentamente, van a entender algo que es muy interesante y que muchas veces perdimos de vista. ¿Quién es el responsable del sufrimiento de Job? No es otro que Satanás. Satanás es el que le hiere la familia, le destruye los bienes, lo enferma. Él es el culpable. El sufrimiento existente en este mundo es la obra de Satanás, con la intención de lograr el descrédito de Dios. Hay muchos de nosotros que alguna vez en la vida hemos dicho, ¿por qué Dios permite esto? De alguna manera, el diablo ha acosado nuestras vidas y ha destruido nuestras vidas. Y aún las sigue destruyendo. Porque hay gente en la iglesia y fuera de la iglesia que actúan exactamente como estos tres amigos de Job. Acusan, condenan. Y no solamente eso, tres viejos hombres llegan donde Job para decirle, tú eres el culpable. Aparece un último, un joven, que desesperado en tratar de golpear a Job con la idea de que acepte su culpabilidad, golpea aún más al pobre Job. Pero Job mantiene su posición. Yo no he hecho nada malo. Hay algo misterioso en esto. Y hermanos, quiero leer una nota que tengo aquí que dice, el Señor demostró que era un Dios amoroso y digno de confianza. Dios quiere que en los momentos más oscuros de la vida, sus hijos recuerden aquello que aprendieron durante los más luminosos. Y aquí hay algo que tiene que ver con la intención de este sermón. Y es el hecho de que cada uno de nosotros tiene memorias de cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. La sierva del Señor dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que hayamos olvidado lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Dios es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios que nos cuida, que nos protege. Y quisiera leer las palabras de Jeremías 29:11, cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una de las cosas peculiares, quizás la única, acerca del mensaje adventista, es el hecho del conflicto entre el bien y el mal. Hermanos, asumamos que estamos en conflicto con Satanás, que nuestra vida está en un torbellino espiritual donde el enemigo nos acosa. Según Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, anda tentándonos, buscando cómo destruirnos, como intentó destruir a Job. Pero no lo logró, porque la confianza de Job estaba en Dios. Él dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive. Y es la experiencia que debemos tener nosotros hoy día, saber que estamos cubiertos bajo las alas de nuestro buen Señor Jesús, que estamos cubiertos y escondidos en la roca de la salvación que es Jesús, que estamos salvos por su gracia, que somos limpios por su sangre. Recordemos esto, hermanos, aunque el mundo parezca oscuro, denso, aunque las nubes tapen el sol, aunque no veamos el fin, aunque la angustia oprima nuestro corazón por las cosas que vendrán,
confiemos absolutamente en Dios. La historia de Job se escribió para mostrar la firme confianza de Job en Dios. La historia de Job no es acerca de sufrimiento, no es acerca de paciencia, no es acerca de perder los bienes, de perder los hijos. La historia de Job es la historia de la fe poderosa, confiando en Dios, que Él nos quiere, nos salva y quiere protegernos debajo de sus alas. Recuerden lo que Jesús dijo en una oportunidad. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien de los lectores que tengo me envió un pensamiento que quisiera leerles en este momento. Y dice así: el tiempo de Dios tiene sus misterios, pero no nos corresponde entender, sino confiar. Nuestro tiempo tiene prisa, el suyo tiene la perfección. Esperar en Él puede ser la más difícil de las opciones, pero Dios es dueño del tiempo y como tal determina el nuestro hoy, nuestro tiempo hoy, y escribe nuestro futuro para mañana. Quien en Él espera jamás será decepcionado. Esta meditación es producto de las luchas que todos nosotros tenemos. Job esperó pacientemente en Dios, hasta el punto que le interroga, y Dios desciende en su poder y su majestad para hablar con un miserable mendigo tendido en un charco de cenizas, y le contesta y dialoga con él. Y entonces, al final del discurso, en el capítulo 42, Job expresa uno de los pensamientos más sublimes para mí. Y dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé quién es mi Salvador. Ahora yo tengo una seguridad absoluta, que tú eres mi Dios y tú me salvarás. Querido hermano, querido amigo, esta es la gran oportunidad de Dios, acercarnos a Él para que Él nos llene de su paz, de su amor y de su bendición. Quiera Dios que en las horas aciagas que vivimos podamos sentir su presencia, su amor y su brazo poderoso sobre nuestro hombro. Oremos. Amado Padre, oh Dios, te agradecemos por las enseñanzas del libro de Job. Te rogamos en esta hora, oh Dios, que tú permitas que te podamos conocer, que podamos desarrollar una fe tan grande en ti, que podamos pasar a través de la tormenta y llegar al mar de vidrio, donde cantaremos contigo ese cántico maravilloso del Cordero. Pero tenemos que pasar esa experiencia y estamos a la orilla del río, oh Dios, para cruzar. Tómanos de la mano, guíanos y que tu Espíritu nos fortalezca. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.